Nadie esperaba que el hombre más poderoso del mundo libre fuera presuntamente a utilizar la presidencia de manera ilegítima para llenarse los bolsillos y de paso llenárselos a sus amigos. Seguramente usted no va a poder creer lo que le vamos a contar en este video de Canadá Tal Cual, cómo se ha ido revelando con el pasar de los días el modus operandi de un hombre que doblega la economía mundial en beneficio de sus propios intereses. En Wall Street ya no le tienen miedo a Trump, se burlan de él. Un columnista lo llamó taco, Trump always chickens out, lo que traduce Trump siempre se acobarda. Pero la cosa con el presidente se puso peor cuando una periodista le mencionó eso en la Casa Blanca, en pleno Salón Oval. Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out. El periodista Robert Armstrong del Financial Times lo llamó taco cuando analizó el patrón de conducta de Trump. Hace un anuncio de aranceles a China, Europa, Canadá, México y los mercados se desploman. Y luego, cuando Trump se retracta, los mercados se recuperan. Siempre amenaza. Am I going to impose tariffs on the European Union? Pero siempre hay una excusa para retractarse, que fue malinterpretado, que están negociando, que fue un primer aviso. Ese patrón de conducta ya tiene nombre, la taco trade. Y no es una teoría de conspiración, es un fenómeno, un patrón de conducta ampliamente reconocido en Wall Street. Pero, ¿quiere conocer los argumentos que sustentan que Trump se está enriqueciendo y dándole la mano a unos cuantos? Al parecer, lo que está haciendo Donald Trump es hacer un uso indebido de su posición de presidente de los Estados Unidos para manipular los mercados, y es algo así como jugar al pastorcito mentiroso. ¡Lobo! ¡Lobo! El mismo que amenazaba al pueblo con la llegada del lobo que nunca llegaba a comerse las ovejas. Y cuando todos salían corriendo, decía que era una broma. Acabo de inventarlo. Pero, ¿cómo es que funciona este sistema para obtener ganancias? Analicémoslos de una forma sencilla. Esta es una fórmula que muchos medios ya han puesto en evidencia y mire cómo funciona. Trump amenaza, pone en jaque la economía mundial y las acciones inmediatamente se desploman. Los que tienen millones listos compran a precio de quiebra y días después Trump retrocede. Los mercados se recuperan y los que compraron barato venden cuando los precios de las acciones están altos y se enriquecen. Y esto que acabamos de decir se puede probar en el tiempo. Fíjense en esto, desde abril del 2025, Trump ha hecho 4 anuncios de nuevos aranceles a productos farmacéuticos europeos, a vehículos eléctricos chinos, a aguacates mexicanos y a software canadiense. En todos los casos, el mercado tuvo una caída inmediata de entre 2 y 4.5%. No es un invento, los análisis lo sostienen. ¿Y qué creen ustedes que hace el presidente de los Estados Unidos? Pues en los últimos 4 casos Trump suavizó o aplazó la medida pocos días después. ¿Y cuál es el resultado de esta jugada repetitiva? Pues sencillo, Wall Street ya no le teme, ahora se burlan y lo interpretan. Ahora, cualquiera podría pensar, ¿y esto qué tiene de nuevo? Los políticos siempre han jugado con los mercados. Sí, pero no todos lo hacen tan descaradamente, ni con tanto provecho. Pero para que lo vean más claro, aquí va el mejor ejemplo. Préstenle atención a lo que pasó acá. El 12 de mayo Trump anunció nuevos aranceles a productos farmacéuticos europeos. La reacción fue inmediata. El Nasdaq cayó en un 3.1%, empresas como Pfizer y Sanofi perdieron millones en valor bursátil en apenas 48 horas. Sí, pero miren lo que hizo el presidente de los Estados Unidos 5 días después. Trump suavizó todo. Dijo que los aranceles eran provisionales y que hacían parte de una estrategia de presión. A partir de esto, NPR, la radio pública de los Estados Unidos, se hace una pregunta seria. ¿Está Trump manipulando la economía para favorecer a ciertos grupos? Pero esto no es lo único. Aquí va otra prueba contundente. El 9 de abril, poco después de la apertura del mercado bursátil estadounidense, Trump publicó en su red social Truth Social en mayúsculas: este es un gran momento para comprar. Pero lo peor de todo y lo que más ha hecho sospechar sobre una posible manipulación de los mercados en favor de unos cuantos y en favor propio
es que menos de 4 horas después de esta publicación, Trump dijo en Truth Social también que pausaría los aranceles más severos contra la mayoría de los países. Esto tranquilizó los mercados. ¿Y cuál fue el resultado? Exactamente el esperado. El Dow subió casi 3.000 puntos ese mismo día. El que hizo caso a Trump terminó ganando muchísimo dinero al final del día. Bueno, pero eso no es todo. Aún hay más. El artículo de The Guardian del 10 de abril de 2025 fue claro. Hay sospechas de movimientos bursátiles sincronizados con los anuncios de Donald Trump. Algunos incluso hablan del uso indebido de información privilegiada. ¿Y por qué lo dicen? Pues porque antes del anuncio las acciones de Trump media valían $16. Un par de días después ya estaban en 26, subieron un 62.5%. Y esta era la cereza que le faltaba al pastel. Escuche esta perla. Trump no suele firmar las publicaciones con sus iniciales, que casualmente son el símbolo bursátil de su empresa, pero esta vez sí lo hizo. Esas letras significaron millones. ¿Casualidad o una jugada de alguien que sabe exactamente cómo mover los hilos del miedo y de la bolsa? Eso ya no es política, es un negocio. Los críticos del presidente lo acusan a él y a su familia de haber utilizado la presidencia para beneficio personal. Y cuando el presidente de una potencia mundial usa su cargo para convertir la bolsa en un casino, lo que está en juego no son los puntos del Dow Jones, es la confianza en el sistema. Y el apodo taco, lejos de ser una broma, se convierte en un diagnóstico de algo mucho más profundo. Un estilo de gobierno basado en la amenaza, en el retroceso y en el lucro de unos pocos que tienen la posibilidad de hacerlo al mismo tiempo que millones pierden. Así que la verdadera pregunta no es si Trump se acobarda, la pregunta es ¿hasta cuándo tendremos que seguir comiéndonos ese taco con todo su relleno de manipulación? Y mientras tanto, millones de pequeños inversionistas ven cómo sus ahorros tiemblan al ritmo de una publicación de Truth Social. Lo miedoso de todo es pullar al oso. Si lo pullas, verás las consecuencias. Y en este momento Canadá celebró y le costó al país un aumento en los aranceles del acero y el aluminio de un 25 a un 50%, después de que vergonzosamente el líder de los Estados Unidos hubiera sido desautorizado en sus decisiones y formas de negociación. Al parecer ya no estamos en la era de la hipocresía. En esa época, al menos la gente que engañaba, que manipulaba, que mentía o que robaba, tenía el pudor de esconderse. Cuando alguien hacía algo torcido, al menos lo negaba, se defendía, se escabullía. Había cierta vergüenza en ser descubierto haciendo lo indebido. Esa época se fue. Hoy vivimos en la era del cinismo, donde el que miente, roba o manipula no solo no se esconde, sino que lo presume, lo alardea, se ríe y lo convierte en un espectáculo. Engañar dejó de ser una falta para convertirse en una jugada maestra, un mérito, una destreza que da votos, dinero y poder. Y eso es exactamente lo que estamos viendo acá. No es que Trump sea el único que lo hace, no. Es que lo hace sin pena, sin filtro, sin siquiera esforzarse por disimular. Y lo peor es que le funciona. Entonces, la pregunta tal vez no sea si Trump manipula los mercados. La pregunta que es más incómoda es en qué momento empezamos a permitir que nosotros mismos seamos los que premiemos al que juega sucio. Los queremos leer en los comentarios. Queremos saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que es correcto? ¿Está bien negociar de esa manera? ¿O para ustedes es algo incorrecto? No olviden mirar este video que les dejamos acá, que es supremamente interesante. Es sobre la separación de Alberta de Canadá. Esto es Canadá tal cual.